Sean cordialmente bienvenidos. En esta ocasión presentamos a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla con el tema La cientificidad en la prueba pericial. Cuenta con una licenciatura en Psicología por UNAM, tiene una maestría en Ciencias Penales, capacitada en temáticas relacionadas a testimonio, neurociencias y credibilidad del testimonio. Trabaja como perito en materia particular de la psicología y actualmente está trabajando en la Fiscalía de la Ciudad de México en el Centro de Atención a Víctimas de Delito Violento como perito. También es presidenta del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJOS, siendo igual directora general de la Asociación Mexicana de Psicología y Derecho Penal. Sin más que decir, le damos la bienvenida a la maestra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ingrid, por la presentación. Muy buenos días a todas y todos que nos siguen el día de hoy. Y bueno, pues agradecer muchísimo estos espacios de diálogo para pues puntualizar algunos temas relevantes de la psicología forense específicamente, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a compartir el tema la cientificidad de la prueba pericial. Pero, bueno, yo voy a hacer mayor énfasis a las prácticas de la propia psicología en los contextos de justicia. Y esto porque nos estamos encontrando en una nueva era de la práctica forense. Y yo digo nueva era porque requiere ciertos estándares, cierta aplicación de criterios científicos dentro de nuestra práctica cotidiana. Y también, bueno, pues obviamente estamos necesitados de muchos protocolos, guías y manuales que nos guíen sobre el actuar ético y profesional en el ámbito forense. Bueno, pues para iniciar básicamente es importante considerar que uno de los precursores en estos temas sobre la importancia de la cientificidad pues es Aristóteles, ¿no? Quien decía él y puntualizaba sobre la relevancia de este saber genuino, de esta necesidad de conocer y de buscar la verdad y la causa de los hechos en múltiples escenarios. Entonces, desde ahí realmente es donde tenemos que partir y que no solamente identificar este conocimiento como una mera opinión personal, sino que tenga un sustento, una metodología, que tenga bases y, bueno, ya específicamente en materia forense, pues diríamos también que tenga un robusto marco teórico, porque desde ahí es donde nosotros empezaremos a sustentar pues nuestra práctica cotidiana. En la actualidad se está generando material de investigación de una forma muy lenta, pero se está generando y eso nos está permitiendo tener de referencia ciertos criterios y estándares en nuestra aplicación. Hay que considerar, bueno, pues sin duda que la práctica en los diversos lugares de América Latina específicamente, pues son muy parecidos, las prácticas son muy parecidas, sin embargo hay países en donde se tiene como mayor sustento en la práctica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, Perú es un país de referencia en la práctica forense en donde tiene muchas guías y protocolos ya muy estandarizados. Para iniciar, yo siempre mis charlas y cursos los inicio con una frase, ¿no? En este caso es de Popper, en donde él menciona que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Y esto también está muy de la mano con cuestiones personales, profesionales, actualización profesional, pero también éticas. Estamos ante un tema realmente moral y ético y de vocación, yo me atrevería también a decir, ¿no? Porque en la práctica cotidiana vemos en muchas ocasiones una falta de argumentos y de sustento en nuestra práctica pericial. Y bueno, hay que mencionar que pues sin duda la prueba científica pues constituye a nivel epistemológica y teórico y hasta conceptual un mecanismo en el cual pues el perito sustenta y valida mucha de la información que rinde en un dictamen. El dictamen, bueno, pues hay que considerarlo como una estructura de un documento en donde versa toda la información teórica y sustento metodológico también sobre relacionado a ciertos aspectos particulares que se nos da dentro de un planteamiento de problema. Es decir, el dictamen lo que conjunta es una serie de conocimientos que vamos a valorar, identificar de una persona ante un hecho muy puntual. Es por eso que cuando nosotros recibimos la solicitud para una valoración psicológica en el ámbito forense, bueno, pues vendrá con una cierta premisa
por atender, que es un planteamiento del problema, y eso en su mismo momento pues tendremos nosotros que sustentarlo mediante pues esto, la prueba científica, y la prueba científica no es concluyente, contribuye sin duda a la toma de decisiones judiciales. Recordemos que la psicología es una disciplina de apoyo, de colaboración conjunta en el ámbito del derecho y que pues al final del día contribuye también para una óptima decisión judicial. Es por eso que bueno, todas las aportaciones que nosotros hagamos dentro de nuestra prueba científica van a contribuir precisamente a la toma de decisiones judiciales, en donde pues el juez va a tomar como propia esas interpretaciones del conocimiento y va a sustentarlo mediante una decisión jurídica. En muchas ocasiones vemos, por ejemplo, en donde la prueba, el valor que tiene la aplicación de la psicología forense en estos contextos es de gran relevancia. Si bien no es determinante, sí tiene mucho sustento para la toma de decisiones. En muchas ocasiones, algunos, no todos los jueces, se apoyan dentro de la práctica forense, dentro de la psicología, a determinar algún tipo, por ejemplo, de reparación del daño, algún tipo de sanción, alguna medida cautelar, si es que hubiera en su momento. También replantear los escenarios de justicia cuando se solicita un metaperitaje, entre muchos más. Entonces, de modo que la propia psicología tiene un valor importantísimo en la toma de decisiones judiciales, y ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo muchísimo en ámbitos de psicología del testimonio es que está tomando mayor relevancia como una prueba científica dentro de la toma de decisiones judiciales. Y vemos también cada día que muchos abogados, muchos profesionales de los estudiosos de las normas y de la dogmática jurídico-penal estudian muchísimo precisamente temas de testimonio, de la propia psicología, sobre procesos cognitivos, y esto ayuda muchísimo precisamente a hablar de alguna manera un lenguaje común. Para nosotros hay que identificar que la prueba científica como tal, bueno, pues hablando no solamente en materia de psicología, sino en otros contextos también profesionales, debemos de considerar los conocimientos que sean especializados. Por eso se habla, nosotros en México tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde habla precisamente de la importancia de quién es un perito. Y el perito se dice que es una persona experta, ¿no? Yo siempre cuestiono mucho esto porque la realidad es que vemos que no todos los peritos son expertos en su materia. Hay peritos que evalúan muchas cosas al mismo momento. Por ejemplo, hay peritos o peritas que en materia de niñas, niños y adolescentes, pero también con perspectiva de género, pero también, ¿no? O sea, de todo un poco. Aquí lo ideal, y cuando hablamos de experto, tal como lo marca la norma, es que tendría que ser personas profesionales que están dedicados a un ámbito de competencia en específico. Y esto es el primer rubro de este embudo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Los conocimientos especializados. Es decir, no por ser psicóloga, no por ser perito en materia de psicología, quiere decir que yo voy a dominar todos los campos de acción de la propia disciplina. Eso es la especialidad. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no trabajo con, por ejemplo, temas de violencia. Yo solamente trabajo temas, por ejemplo, civiles o temas a lo mejor de cuestiones laborales. Habrá otros más que digan, yo solamente trabajo niñas, niños y adolescentes. Soy especialista en esto, ¿no? Y creo que al final del día eso es importante de nuestro actuar, porque sabemos muy bien que al ser especializados en un tema nos va a brindar ciertas habilidades, facultades distintas que otras personas en el ámbito, ¿no? Entonces nos va a hacer especialistas. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales en México específicamente, pues nos habla que somos expertos en la materia. Entonces, los conocimientos especializados nos ayudarán muchísimo a delimitar nuestro campo de intervención y de acción. Esto, a su vez, se esperaría, pues, tener buenas prácticas. Eso será lo esperado. La convicción del tribunal, bueno, entendiendo esta como la posible resolución jurídica puede contribuir muchísimo a la toma de decisiones desde esta concepción previa del conocimiento de la prueba pericial y cómo tiene su alcance dentro de esta toma de decisiones judiciales. Esto es importantísimo, ¿no? Y sobre, obviamente, los hechos determinados, es decir, vamos a
estudiar un caso particular. Por eso iniciaba yo mencionando la importancia de este planteamiento del problema, en donde en muchas ocasiones los abogados, el Ministerio Público, pues hace como muy rebuscado el planteamiento del problema. Es decir, en ocasiones utiliza términos que no necesariamente son propios de la psicología. Por ejemplo, el daño moral no es una cuestión o competencia de la psicología, pero sí las afectaciones que pueda tener a nivel psicológico, cognitivo, conductual de un hecho posiblemente violento o de traumatización. Entonces, es importante tener claridad sobre lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar y que se tenga claridad sobre el planteamiento del problema. Manejar y hablar sobre un mismo lenguaje va a ayudar muchísimo pues, en este actuar cotidiano. Y esto, a su vez, pues nos puede contribuir muchísimo a delimitar esta prueba científica que sin duda va a tener un valor probatorio en su momento y que el juez puede tomar pues de una forma muy puntual en el actuar cotidiano. La prueba científica, bueno, pues es un tipo de prueba que sostiene o refuta una teoría o científica. Es decir, el planteamiento de hipótesis nos va a ayudar muchísimo siempre en el ámbito forense a delimitar nuestro campo de acción, a considerar las variables que pueden interferir directamente en la aplicación ya directamente de nuestro actuar. Y también, bueno, pues este marco teórico que ya les mencionaba hace un momento nos va a dar como lineamientos claros qué es lo que podemos nosotros evaluar ya directamente en nuestra práctica. Así que, bueno, pues las pruebas van a permitir sin duda ayudar a tomar alguna decisión judicial y que pues de alguna manera identificar los hechos si están relacionados con una consecuencia, algún padecimiento, alguna vulneración de derechos, alguna vulneración en su integridad y que esté relacionado directamente con lo que se pretende estudiar, ¿no? Por eso es que, bueno, los criterios para considerar una prueba pues científica sobre todo van a variar muchísimo sobre el enfoque, el planteamiento del problema, el caso particular que nosotros estemos evaluando, pero sobre todo sobre los resultados que podamos tener en la aplicación de nuestra misma metodología. Los controles científicos, por ejemplo, qué nos dice la ciencia, qué nos dicen las investigaciones previas al respecto. Eso nos va a ayudar muchísimo como un marco de referencia para partir precisamente en nuestra práctica de nuestra prueba pericial. Cuestiones, sin duda, que pues también desde el ámbito jurídico se tendrán que considerar en el momento, por ejemplo, de analizar, de revisar o de cuestionar algún informe psicológico y o dictamen pericial, que son cosas distintas. El informe, pues tal como su nombre lo menciona, informa, da un extracto muy general de una información y por otro lado más, un dictamen es algo más estructurado, que tiene una metodología, un marco teórico, un sustento, tiene planteamiento de hipótesis y que al final del día puede llegar a algún análisis y unas conclusiones. Cosa que el informe en muchas ocasiones se queda en esta parte, en muchas ocasiones hasta técnica, analítica, pero no ejecuta necesariamente una metodología en el momento de plantearlo. Son cuestiones muy particulares porque, por ejemplo, hemos visto que en el ámbito clínico se solicitan a psicólogas desde el ámbito clínico pues a rendir un informe, ¿no? Y el informe, bueno, pues puede tener un sustento en ciertos aspectos, pero carece de mucho rigor en la estructura de su ejecución. Y mientras tanto, pues el dictamen, pues como tal, sí requiere de un planteamiento, de una sistematización, de una metodología más estructurada en la elaboración del mismo. Hay que considerar que, bueno, pues ya nosotros en México tenemos, pues hace muy poco, un manual de prueba pericial que Carmen Vázquez, quien es una abogada de Girona en España, ha trabajado muchísimo estos temas. Ella está como muy interesada, muy enfocada a que la prueba científica tenga un valor significativo dentro de la toma de decisiones judiciales, en donde pues se vayan quitando en la medida de lo posible las malas prácticas, estas subjetividades, estos análisis que en muchas ocasiones desde la propia psicología estamos acostumbrados de hacerlo. Siempre he dicho que al final del día hay
ámbitos o aspectos de la propia psicología clínica que nos han ayudado mucho en nuestro actuar cotidiano. Sin embargo, en el ámbito forense carecen de sustento, de un rigor científico y tienden mucho hacia las subjetividades, hacia las interpretaciones, y lo vemos mucho, por ejemplo, desde este enfoque psicodinámico, desde esta aplicación de pruebas proyectivas, que más que ser pruebas, pues son algunos test, ¿no?, proyectivos, que carecen pues de estas tres grandes áreas importantes dentro de la psicometría: estandarización, validación y confiabilidad, y que, bueno, pues en muchas ocasiones es a una libre interpretación de quien las aplica. Entonces, se ha trabajado mucho en estos temas y de reciente creación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un manual sobre prueba pericial. Tenemos varios más, pero ese es como el más ad hoc al tema del día de hoy. Y en ese manual, si ustedes lo consultan, que es de libre acceso, podrán ver cómo nos va llevando de la mano en el actuar cotidiano, en la integración de una pericial, la importancia de tener un sustento científico y un marco teórico de referencia, y cómo estas prácticas al final del día pueden robustecerse en nuestro actuar. Entonces, por eso es importante hablar de la cientificidad de la prueba desde la propia psicología, porque se habla, por ejemplo, pues de química, se habla pues hasta de la propia biología, de la medicina, pero la psicología se deja de lado. Consideremos que la psicología está planteada y considerada como una ciencia, porque tiene un rigor científico, porque tiene una metodología, porque sigue ciertos procesos y procedimientos en su aplicación. Sin embargo, también existe esta otra parte que ya decíamos hace un momento sobre estos temas de la subjetividad, que en muchas ocasiones en el ámbito forense restan veracidad a mucha información que se brinda, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en materia de testimonio, pues restan credibilidad a la información que se está obteniendo. Por eso es que, bueno, el potencial de relevancia de esta prueba científica, bueno, pues contribuye a esclarecer el hecho, a tomar decisiones judiciales, y obviamente, como ya decíamos hace un momento, no es absoluta, no es concluyente, es una especie de guía, de apoyo en la toma de decisiones judiciales. Por eso es que es importante tener un sustento de la información que nosotros estamos rindiendo en un dictamen pericial. Cada día estamos viendo más prácticas en donde las pruebas proyectivas están teniendo, los test proyectivos están teniendo como menor aplicación, menor presencia en las periciales, y eso es muy bueno porque al final del día los peritos se están formando en este enfoque más hacia lo científico. ¿Y qué es lo científico? Bueno, lo medible, lo cuantificable, lo demostrable, aquello que cuenta con un método científico, pero que también está avalado, lo vamos a ver un momento más, por cierta comunidad académica. Y en donde pues se hace investigación, se hacen pues prácticas de experimentos y se tienen como concluyente pues algunos resultados y algunas pruebas referente a ello. Entonces, por eso es importante hablar de cientificidad desde la propia psicología en el ámbito forense, porque tendremos que delimitar nuestras prácticas hacia un objetivo claro, hacia hechos concretos y que estén apoyados por pues la ciencia, lo medible, lo cuantificable. No quiere decir que solamente pues nos vamos a enfocar a todo lo que se mide, porque también tenemos las ciencias sociales, también tenemos las ciencias cualitativas, la metodología cualitativa, en donde pues son una serie de descripciones. Esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, cuando estemos hablando de dictámenes con enfoque psicosocial, en donde tendremos que analizar también el contexto, un enfoque social también, pero que tenga esto un marco de referencia, que esté avalado por investigaciones, un sustento también, y recordemos que también las ciencias sociales forman parte de nuestras ciencias, y no solamente aquellas cuestiones, por ejemplo, psicométricas o de salud, sino también las ciencias sociales. Estamos hablando precisamente de una práctica basada en ciencia. El objeto precisamente de la prueba pericial es el auxilio de la Administración de Justicia, en donde pues consiste que una persona experta, que ya lo decíamos, que en este caso pues, son las psicólogas, psicólogos, y que de una determinada ciencia, en este campo pues la psicología, contribuye precisamente por esta parte de su pericia, de su experticia, de su formación especializada, a brindar conocimientos hacia el juez para que tome una determinada decisión judicial.
y que esto pues pueda contribuir sin duda a resolver alguna hipótesis o alguna problemática jurídica penal que se encuentra relacionada con un aspecto particular. Por eso también es que, bueno, pues tenemos un listado muy puntual de lo que tendríamos que nosotros considerar cuando hablamos de ciencia. Hack en el 2012 presenta una lista de 6 supuestos que suelen motivar a una confianza hacia una autoridad de la ciencia. Es decir, cómo una actividad anticientífica puede contribuir también hacia las buenas prácticas. Es decir, nuestros antecedentes, como desde las malas prácticas, las malas decisiones, pueden sin duda alinearnos hacia unas buenas prácticas. Y vamos a ver el caso, por ejemplo, de Dauber, que si bien en México no es un referente en la toma de decisiones judiciales ni en la práctica pericial, sí es un referente a nivel académico, a nivel, para considerarlo hasta en un marco teórico, es importante conocer qué son los criterios Dauber, cómo podemos nosotros apoyarnos desde estos criterios para tener una buena práctica y pues esto, tener como conocimientos con un sustento realmente de lo que estemos hablando, ¿no? Y dentro de este listado, vamos a revisarlo brevemente, bueno, pues son algunos puntos que se van señalando específicamente cuando hablamos de prácticas científicas y uno de ellos, bueno, pues es establecer una línea clara de la demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos mucho de evaluación a niñas, niños y adolescentes, pues consideramos que muchas de las prácticas de la propia clínica nos pueden ayudar o contribuir mucho en la práctica forense. Y entonces aquí es donde hablamos precisamente de lo que no es ciencia. Porque, por ejemplo, tenemos la aplicación y en muchos estudios se ha demostrado que, por ejemplo, los muñecos anatómicos, los títeres, las marionetas, son elementos, sí, pueden ser de apoyo, pero no determinantes dentro de una pericial con niñas, niños y adolescentes. Tenemos muchísimos estudios de, por ejemplo, Margarita Dijes, Antonio Manzanero Puebla, tenemos también de Elizabeth Loftus, en donde y bueno, de varias personas más, por ejemplo, Andrea Lobo, que mencionan que este tipo de prácticas no contribuyen precisamente a una práctica científica, sino que están apoyados en una interpretación subjetiva de quien las aplica. Y entonces eso podremos decir que no es una ciencia. ¿Qué no es ciencia? Cuando hablamos, por ejemplo, si yo estoy entrevistando a alguien y vemos que hemos tomado un curso de lenguaje no verbal y entonces queremos aplicar eso de lenguaje no verbal a mi entrevista y ya en la estructura de mi pericial, pues menciono como el análisis del lenguaje no verbal como una técnica de apoyo para pues mi integración pericial, ¿no? Se ha demostrado también que el análisis del lenguaje no verbal no es un referente en cuestión científica en el ámbito forense, en donde volvemos a lo mismo, tiende a la subjetividad y a la interpretación de quien lo realiza. Y así podemos ir a muchas prácticas que conforme a lo largo del tiempo hemos realizado, que nos han contribuido mucho en ciertos escenarios, pero no en el ámbito forense. Porque la comunidad académica no lo respalda, porque hay estudios en donde esa misma comunidad menciona o desecha su veracidad de ese tipo de aplicaciones, ese tipo de estrategias de apoyo. Entonces es importante considerar qué es lo que es ciencia y qué no es ciencia. Ciencia es todo aquello que va a tener un método científico, un procedimiento, una metodología y una guía de apoyo de cómo vamos nosotros a realizar una intervención. Y aquello que no es ciencia, bueno, pues que no está reconocido por la comunidad científica, que no tiene un método científico, que no sigue una serie de pasos o metodología en la aplicación y que simplemente es hacia una interpretación y hacia la subjetividad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir identificando dentro de nuestra práctica forense, qué es y qué no es ciencia, porque eso lo vamos a encontrar de una forma muy constante. En Internet, bueno, pues podemos nosotros identificar una serie de malas prácticas de los propios forenses en donde pues se han hecho llegar precisamente de este tipo de aplicaciones o herramientas de apoyo y en muchas ocasiones se les cuestiona y pues se les resta credibilidad a su información y hasta invalidando en muchas ocasiones también sus dictámenes. Esto es importante. Una preocupación para identificar al llamado método científico y esto es que pareciera ser que todas las personas
que hablan cuando se refieren a este proceso de cientificidad, pues hablamos de una carencia de un método científico, ¿no? El planteamiento de hipótesis es importante, el planteamiento del problema, cuáles son los objetivos a evaluar también, la metodología, cuáles son las herramientas de apoyo, cuál es el análisis que estás haciendo y los resultados de esos instrumentos o de esa aplicación que hiciste tú. ¿Cuál es tu conclusión? Y también, obviamente, cuáles son tus referencias. Recordamos que como referencia, bueno, pues tenemos que considerar las clásicas y las contemporáneas y obviamente para que tengas tú mayor credibilidad en la información que estás rindiendo, pues deben de ser referencias de vanguardia, actualizadas, no solamente aquellas referencias de los 80s o de los 90s, sino que tengas un sustento realmente actualizado de lo que tú vas a mencionar dentro de tus prácticas cotidianas. El uso de la palabra ciencia es un sentido epistémicamente elogioso. Es decir, pensamos que hablar de ciencia, entonces todo lo demás queda de lado. Por ejemplo, las ciencias sociales quedan de lado. Aspectos, por ejemplo, contextuales, de la propia hasta criminología quedan de lado y no es así. También la propia criminología hace ciencia, también la propia antropología hace ciencia. Es decir, no solamente nos vamos a cerrar de que pues son las ciencias duras, biología, física, química y lo demás no importa, no, aquí la finalidad es que todas las disciplinas puedan tener su propio método, su propia metodología, su propio procedimiento en su actuar. Y entonces pensamos que pues solamente, por ejemplo, una pericial que tenga instrumentos psicométricos pues va a tener una credibilidad, ¿no? Y no es así. ¿De qué sirve que yo pueda aplicar muchísimos instrumentos medibles, cuantificables, que estén considerados en la categoría de instrumentos psicométricos, si a lo mejor yo no puedo hacer una buena integración de mi información, si no tengo un marco teórico de referencia, si no estoy considerando también el contexto en el cual la persona o el usuario o el individuo pues está desarrollando? Esto también es ciencia y no quiere decir que entonces solamente me voy a enfocar a lo único que es medible, cuantificable y todo lo demás se queda de lado. Pareciera ser que cuando hablamos de ciencia dejamos de lado muchos aspectos que son importantes en la toma de decisiones judiciales. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de temas con perspectiva de género, evaluaciones con perspectiva de género. La perspectiva de género debe estar inmersa en nuestro actuar cotidiano en todas las áreas de nuestra aplicación. No tendría que haber realmente un dictamen o una pericial específicamente con enfoque de perspectiva de género. No tendría que haber, porque eso es algo que sería inherente a nuestra práctica forense. Y en todas y en cada una de nuestras pericias tendríamos que incorporarlo. No sería un agente externo en donde pues estemos hablando de un tema totalmente distinto. Tendríamos que incorporarlo porque eso también es parte de un contexto y es parte también de nuestra práctica científica. Entonces no hay que elogiar solamente aquello que vamos a medir y cuantificar, sino también considerar todo este contexto, este enfoque social que sin duda suma también a nuestra práctica científica y a nuestra práctica ética. Buscar en la ciencia, pues, respuestas a preguntas que van más allá de sus posibilidades, es decir, no cerrarnos solamente a que es este marco teórico y no recibir, no voltear a revisar otros aspectos, otras investigaciones que sin duda nos van a abonar muchísimo a nuestra práctica cotidiana. Es decir, no cerrarnos, sino buscar también información actualizada, vigente, innovadora en los contextos que nosotros estemos revisando. Por ejemplo, les decía, nosotros tenemos en México un catálogo muy grande de manuales de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, para trabajar con perspectiva de género, con mirada desde el enfoque de niñas, niños y adolescentes, con para población vulnerable. Es decir, tenemos mucho campo de intervención en esos contextos que pueden ayudarnos muchísimo en nuestro actuar, ¿no? Tomar como estándar algunos instrumentos usados en las ciencias duras que llevan a poner más énfasis en la forma que en el fondo. Y esto es que en muchas ocasiones solamente evaluamos ciertos aspectos. Es decir, si nos están solicitando, por ejemplo, que evaluemos algo relacionado con un daño psíquico, un daño psicológico,
pues solamente nos vamos a enfocar en ciertos aspectos, ¿no? De temáticas de salud, de estrés postraumático, pero dejamos de lado, por ejemplo, estos aspectos de resiliencia, de toma de decisiones, de proyecto de vida, de las relaciones interpersonales, de la habilidad, por ejemplo, de solucionar problemáticas. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer no solamente enfocarnos en un aspecto particular, recordemos que como seres, como personas, pues somos integrales. No solamente es en un ámbito particular de nuestro aspecto, sino somos integrales y desde esa manera es como nosotros tendremos que considerar precisamente nuestro enfoque, nuestra práctica cotidiana. Y bueno, por último, es el negar, en muchas ocasiones se niega cuando hablamos de ciencia o denigrar la legitimidad o la importancia de otras formas de investigación o conocimiento. Es decir, pues si no se hacen investigaciones en laboratorio, lo demás no sirve, ¿no? Y no es así. Sabemos muy bien, por ejemplo, que el campo, la comunidad, el ambiente de contexto nos pueden brindar muchísima información y tendríamos que relacionarla entre sí, no solamente en el laboratorio, no solamente en los hospitales, sino también relacionarla con estos aspectos prácticos, sociales y comunitarios. Eso es el reto realmente dentro de nuestra práctica cotidiana. Y bueno, pues es por eso que la prueba pericial como ciencia pues contribuye, pues ya lo decíamos, a la aplicación de los métodos científicos, a aprovechar los conocimientos especializados y muy puntuales en ciertos hechos o evidencias. Por eso hablamos de especialistas, por eso hablamos de expertos, porque sabemos y tenemos referentes de aspectos muy particulares, es decir, referentes que solamente se dedican a trabajar temas, por ejemplo, de evaluación del riesgo de violencia y se han dedicado durante años a trabajar eso. Entonces ellos los convierten en unos referentes, los convierten en unos especialistas en la materia. Hay quienes se han dedicado a estudiar, por ejemplo, los procesos cognitivos dentro de la toma de decisiones judiciales y es la misma manera, ¿no? Se han especializado en ámbitos muy puntuales. Por eso es que eso, pues, sin duda contribuye precisamente a clarificar ciertos hechos o evidencias y, pues, se pueden atribuir o no ciertos significados respecto a ciertas prácticas. El planteamiento de hipótesis, el descarte o corroborar hipótesis también y también, pues, todo este tipo de evidencias que son necesarias dentro de los procesos metodológicos para llegar a ciertas conclusiones. Como verán, pues es una especie de pasos a seguir que no es como algo sencillo, ¿no? Y eso es parte de lo que, pues seguramente vamos a estar revisando, no seguramente, vamos a revisar en el diplomado, cómo desde la manera muy, muy básica vamos a convertirnos en algo más especializado. ¿Okay? Y eso es lo importante dentro de hablar con estos procesos de ciencia y el valor que tienen las prácticas científicas dentro de la toma de decisiones judiciales. Por eso es que la prueba pericial es una de las pruebas que tiene mayor sustento dentro del ámbito jurídico legal porque es de las que normalmente los jueces se apoyan mucho para la toma de decisiones. Cuando no se encuentra de una manera bien estructurada, está carente de sustento, no se siguió una serie de rigor metodológico, en muchas ocasiones eso resta veracidad, credibilidad de la información y pues en muchas ocasiones pues se tiende a solicitar nuevamente una evaluación y que en muchas ocasiones puede a lo mejor atender ciertos fallos que la primera evaluación no consideró. Y esto, al final del día, recordemos que contribuye mucho a la revictimización, que eso sería parte de nuestro código ético que no tendríamos que estar realizando de una forma constante, sino que tendríamos que evitar en nuestra práctica cotidiana. Por eso es que yo siempre digo, hazlo y hazlo una vez, y hazlo bien. No necesariamente hacerlo muchas veces y hacerlo mal, sino hazlo una vez, hazlo bien, integra bien, evalúa bien, aunque te tome tiempo, ¿no? Sabemos que en las instituciones gubernamentales normalmente las cargas de trabajo son muy extensas y ya tienes una persona y detrás viene otra, ¿no? Y es un cuento como de nunca acabar. Aquí lo importante es que en el momento de la integración, de la evaluación, tomes
las mejores herramientas acorde a la persona que estés evaluando, sigas un procedimiento, sigas una metodología, porque eso al final del día es lo que va a dar valor a tu trabajo y vas a estar haciendo precisamente vas a seguir un método científico en tu prueba pericial. Cosa que en el ámbito privado, pues bueno, tienes como más oportunidad de hacer un dictamen con mayor calidad. Porque tienes tiempo, porque en muchas ocasiones no urge para mañana como en las instituciones de gobierno. Entonces esto te da un margen de poder estructurar mejor tu evaluación y eso es importantísimo también considerarlo, ¿no? Y bueno, por eso también es que hablamos precisamente sobre estos conocimientos previos, este análisis o estas prácticas y uso de instrumentos científicos que van a corroborar la información que tú estás rindiendo previamente. Es decir, van a sustentarla también, ¿no? La prueba pericial como objetivo, bueno, pues trata de resolver un asunto en un conflicto particular, que es lo que decíamos hace un momento, ese planteamiento del problema que nos están realizando, esa petición, cómo viene la solicitud previamente, y desde ahí es donde nosotros estamos precisamente identificando hacia dónde vamos a poder actuar, cómo vamos a hacer nuestra integración, nuestra evaluación. También, bueno, pues el carecer de elementos para una justa en muchas ocasiones es algo cotidiano, en donde tomamos casos, por ejemplo, que no necesariamente nosotros tenemos formación en ese ámbito. Y entonces, si no tenemos formación en ese ámbito, pues entonces ahí nosotros estamos realmente tomando una atribución que no nos corresponde, que no estamos formados y que no tenemos la expertise para poder realizar precisamente ese tipo de evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, pues a mí si me llegaran a solicitar, por ejemplo, no sé, una evaluación de autopsia psicológica y yo no tengo una formación previa, pues bueno, lo ideal es que se derive a alguien que sí cuente con esa formación, porque volvemos a lo mismo, no por ser psicólogos quiere decir que vamos a considerar todos los aspectos o todas las líneas de especialización que nos están solicitando, ¿no? Eso también es importante. Y en el ámbito privado, pues, ¿qué puedes hacer? Pues delegar, ¿no? O sea, a lo mejor derivarle el caso a alguien que sí tenga esa formación, por ejemplo, en protocolo Estambul, por ejemplo, en testimonio, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, eso también es importante porque, pues, al final del día va a contribuir a una buena práctica. Hay que considerar dentro de ámbito pericial, científico, este enfoque de derechos humanos, este enfoque de género, de infancias, atención a población vulnerable y también a estos enfoques con perspectiva de adolescencia. Es decir, no solamente centrarnos en medir o cuantificar algo, sino también considerar los aspectos particulares, contextuales de nuestra población que estemos evaluando. Por eso les digo que no es solamente enfocarnos a aquello que se mide y se cuantifica, sino también a estos aspectos, a estas características particulares de la población que nosotros estamos evaluando. Y eso, sin duda, va a contribuir a nuestra práctica científica. Ilustrar a través de la evidencia del juez sobre cuestionamientos que pudieran conocerse o especializarse. Y esto en muchas ocasiones, bueno, pues va a contribuir a la defensa de tu trabajo, de tu pericia que has realizado previamente. El que tú conozcas y tengas un sustento teórico, metodológico y conceptual de lo que hablas, te ayudará sin duda a dar mayor relevancia y mayor credibilidad a la información que tú estés brindando. La relevancia de la metodología. Si no tenemos una metodología en nuestro proceso de evaluación forense, no estamos haciendo una pericia, estamos haciendo otra cosa, no sé, a lo mejor una nota, hasta un informe, ¿no? Pero si no tiene una metodología a seguir, un procedimiento a seguir, entonces no estamos haciendo nuestra dictamen de una forma correcta. ¿Qué es la metodología? Bueno, pues es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, ciertos métodos, indicando sus limitaciones y recursos, clarificando supuestos y consecuencias. Recordemos que hay diferentes métodos en la aplicación de nuestra práctica científica. El que vamos a seleccionar es que es el más acorde a la población que nosotros estemos evaluando. Ya eso lo vamos a profundizar un poquito más en el diplomado, donde conoceremos los diferentes tipos de metodología a evaluar, el método analítico, el método sintético, analítico descriptivo, ¿no? Entonces, cada uno cuantificar cualitativamente. Todo esto lo vamos a ir
puntualizando de una forma más profunda en el diplomado, me parece que es en el módulo 2, en donde vemos precisamente la importancia de tener una estructura metodológica en nuestro actuar pericial. Y bueno, básicamente el objetivo es el mejorar los procedimientos y criterios utilizados en la conducción de una investigación científica, es decir, una especie de lineamientos y de criterios que tendremos que atender en nuestra práctica cotidiana. Esto es muy importante. El método científico que ya hemos estado hablando, que es fundamental dentro de nuestra práctica cotidiana, está compuesto por una serie de pasos y criterios que nosotros tenemos que considerar. Uno de ellos es, bueno, el planteamiento de preguntas. Vamos ahí a hipotetizar, es decir, nos van a hacer un planteamiento de preguntas, nos van a hacer una petición específicamente y desde ese momento nosotros tendremos que empezar a hipotetizar, a hacer nuestro planteamiento de hipótesis para posteriormente en el desarrollo de nuestro dictamen corroborar o refutar esta hipótesis previamente planteada. Definir variables a tratar con el caso que diagnóstico o criterios criterios o categorías según sea el caso. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos de salud mental, si nosotros revisamos el CIE-11, el DSM-5, pues ahí hablaremos sin duda también de ciertos criterios de diagnóstico que pueden darnos una guía, precisamente una pauta para poder llegar a alguna conclusión de alguna afectación que pudiera existir tras un evento que haya presenciado ese individuo que estamos evaluando, ¿no? Y la correlación precisamente de esa sintomatología con la relación del daño previamente causado. Entonces, eso es importante. Dentro de nuestro siguiente área, que es la obtención de información, bueno, pues es la entrevista. La entrevista por sí misma es una herramienta muy enriquecedora, sin embargo, no es única, es decir, no podemos y es poco ético y conforme el código ético y también los códigos en donde refiere que una práctica pericial, un dictamen, tendrá que realizarse con todas aquellas herramientas teórico-técnicas que realice una persona experta. Y es decir, herramientas, no una sola. En ningún momento se habla de que una entrevista o un interrogatorio o solamente una ficha de información es aquello que nos va a dar un panorama general de lo que vayamos a nosotros evaluar o de esa persona o de las afectaciones que pudiera haber tenido. Es decir, no podemos solamente con una entrevista poder llegar a conclusiones o a ojo de buen cubero, decimos en México, ¿no? Es solamente a ojo clínico, a como yo te veo, es que tienes alguna afectación. Eso es algo ético, es jugarle un poco como a la magia, ¿no? A tener esta bola mágica y decir, así es que yo veo que por tu apariencia sí tuviste un daño, ¿no? Tenías que sustentar. ¿Dónde está tu sustento? Tu sustento científico, ¿no? Porque por un lado sí es esta parte del comportamiento humano, pero ¿dónde están aquellos instrumentos que validan aquello que tú estás obteniendo la información, como la entrevista? Entonces, debe de correlacionarse aquello que tú obtienes de información, aquello que tú observas en la entrevista, analizas el discurso, que es parte también de un poco de psicología del testimonio, cómo está compuesta esta narrativa, tus procesos cognitivos, cómo está tu línea del pensamiento, tu memoria a corto y largo plazo está conservada o no, todo eso, ¿dónde lo vas a corroborar? Tienes que tener un sustento científico que lo avale o no. Y eso es importante porque en la práctica cotidiana pareciera ser que solo con la entrevista podemos obtener mucha información. Sí podemos obtener mucha información, sin embargo, tu sustento y tu soporte científico pues son los instrumentos, ¿no? Hay que perderle miedo a eso, porque en ocasiones pareciera ser que es un miedo o hasta qué flojera aprender de psicometría, ¿no? Otro más, bueno, son las delimitaciones de los instrumentos por aplicar. Ya decíamos, bueno, ya tenemos en nuestro primer momento esta hipótesis, el planteamiento de hipótesis que hicimos y desde ahí es como analizamos qué tipo de metodología es la que vamos a seguir, cómo va a ser estructurada nuestra entrevista, que normalmente en el ámbito forense es una entrevista forense, sí, de corte semi-estructurado, pero forense porque solamente nos vamos a enfocar al momento que vivió los hechos. Sí vamos a considerar parte de la historia de vida del individuo, de la persona que estemos evaluando, pero
pues no nos vamos a ir hasta los primeros años de su vida. Vamos a tomar solamente aquellos aspectos relevantes y que estén relacionados sin duda también al evento en el cual nosotros estamos analizando. Porque entonces si no, se vuelven en entrevistas de 5 o 6 horas, que más que eso, pues ya una novela. Con nuestro planteamiento. Es decir, no tiene mucho sentido que yo a lo mejor le pregunte cómo eran sus relaciones interpersonales a los 3 o 5 años y es muy probable que en esos momentos, por estos temas de memoria, no los evoque de una forma nítida los recuerdos, ¿no? Entonces va a ser información sesgada y que muy probablemente no me contribuya al planteamiento de problema o el problema de origen. Por eso es importante tener claro qué es la información que yo voy a obtener, que esté relacionada con mi problema y que obviamente tenga relación también con la afectación o en la problemática que yo estoy evaluando. Es decir, si mi objetivo es identificar alguna serie de afectaciones psicológicas tras un evento traumático, bueno, pues entonces tengo que irme hacia explorar, por ejemplo, su situación actual, cómo la ha vivido, sus afectaciones biológicas, psicológicas, y que eso, por ejemplo, pues yo lo pueda tener con un sustento de mi marco teórico en mi bibliografía de referencia. Es decir, qué nos dicen los estudios, qué nos dice el estrés postraumático, cómo se han manifestado esas afectaciones y que esté relacionado con ello. Por eso es que la obtención de información tiene que estar ligado a los rubros anteriores. Otro lado más, bueno, pues ya decíamos que estos instrumentos que yo voy a aplicar también estén relacionados con lo anterior. No tendría caso aplicar un test de colores que es obsoleto, que no está vigente y que pues es interpretativo a una situación, por ejemplo, de un daño psicológico. No tendría que abonar, o sea, no hay como relación directa el instrumento que yo voy a aplicar con la afectación, ¿no? Entonces tenemos que aplicar algunos instrumentos que estén relacionados precisamente con lo que estamos haciendo, con nuestro planteamiento. Por ejemplo, en el sistema penitenciario se habla mucho sobre evaluaciones de riesgo de violencia. Bueno, pues yo tendré que evaluar, por ejemplo, también un poco de las relaciones interpersonales, ese manejo de la violencia, sobre también la comunicación, cómo se relaciona con los demás, y también, pues obviamente cuando viene esta parte más del comportamiento, cómo se relaciona con los demás, cómo se autocontrola. Y no tendría ningún motivo, por ejemplo, aplicarle como, no sé, un cuida o algún tipo de instrumento que no esté relacionado con el manejo de violencia. Entonces, por eso es importante que cada uno de sus instrumentos tenga como antecedente todos estos rubros anteriores. La extracción de datos, bueno, pues esto lo vamos a hacer por un lado con la obtención de información que tengamos en nuestra entrevista, pero también con los instrumentos que nosotros apliquemos. Y ahí tendremos que hacer, como diríamos, una correlación de la información que tengamos y una evaluación muy puntual de cada uno de ellos. La integración de información, bueno, pues ya lo tendremos que integrar en un documento, empezar a realizar un análisis y llegar a conclusiones también, ¿no? Recordemos que las conclusiones son una especie de guía para el tomador de decisiones que le van a ayudar muchísimo en cada uno de estos aspectos. Y bueno, pues prepararnos para el juicio si fuera necesario, ¿no? Que cada día los psicólogos tienen mayor presencia en estos escenarios y donde son requeridos de una manera ya más constante. Es importante mencionar que la prueba científica, bueno, pues no está realmente legislada en nuestra normatividad. En México específicamente viene con unos tintes, unas pinceladas, pero está considerada como estos vacíos legales que tenemos, es decir, criterios jurídicos en donde no está manifiesto de una forma muy puntual, sino se menciona de una forma muy abierta, muy general, pero no se puntualiza. Y falta eso mucho por hacer en México, específicamente porque es una guía, una especie de lineamientos que nosotros necesitamos para nuestro actuar. Entonces, no se tiene como un sustento jurídico pues a nivel internacional ni tampoco local
pero pues sí lo estamos viendo en la práctica, esa necesidad constante de que la información tenga precisamente este sustento teórico científico y que bueno, pues también pueda tener una valoración de la prueba de una forma más constante en la toma de decisiones judiciales. Esto lo estamos viendo muy constante. La utilización de la ciencia como un método de prueba pues ha estado destinado a verificar los hechos de las partes llegan al proceso y en muchas ocasiones, bueno, pues tienen, pareciera ser por parte del juzgador, que deben de considerarse ciertos estándares para una libertad probatoria de una situación. Es decir, que esto siempre esté apegado a criterios internacionales para la toma de decisiones. Y esto en muchas ocasiones no es así, porque si estamos hablando también de procesos científicos, hablamos también de lo llamado usos y costumbres, que por ejemplo las costumbres que tenemos en México son distintas a Estados Unidos y no nos podemos regir bajo los mismos estándares ni los criterios jurídicos de nuestro actuar, ¿no? Para ello, bueno, pues es importante considerar un referente dentro de estos temas cuando hablamos de pruebas pericial y valor probatorio, de los criterios Dauber. Los criterios Dauber, bueno, pues es un caso que ocurrió en los Estados Unidos, en donde, bueno, pues la sentencia que resolvió el caso Dauber de Merrell Dow Pharmaceutical en 1993 fue la resolución de unos posibles efectos nocivos hacia la población por un medicamento que utilizaban las mujeres embarazadas denominado Bendectin, en donde pues ellas con la finalidad de evitar esta especie de mareos, ascos, toda esta sintomatología que es común en las embarazadas, ellas lo estuvieron consumiendo durante muchos años, diferente tipo de población, diferente tipo de mujeres, y bueno, pues denotaron ciertas afectaciones que, digamos, efectos secundarios que generaba este medicamento. Entonces, bueno, pues muchos años después se llega este caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en donde pues llega a ciertos aspectos importantes para considerar la cientificidad de la prueba 70 años después de que ocurrieran los hechos, en donde, pues les digo, en 1993 es cuando el tribunal llega a esa conclusión sobre la importancia de tener la cientificidad de las pruebas y que esto, pues, obviamente es ya un referente en muchos contextos. Se habla, por ejemplo, que a raíz de esta situación de los laboratorios, bueno, pues se habla sobre la regla 702 de las reglas de Estados Unidos, en donde pues se debe precisamente de atender a ciertos criterios en donde debe de cubrir esta parte de la cientificidad de la prueba. El juez Blackmun, bueno, pues enuncia los criterios Dauber con esta parte de expertise testimony, que es en esta parte de cómo se vuelve una parte de un experto en el testimonio y pues se habilita a los órganos judiciales precisamente a que conozcan sobre este recurso, sobre valorar la cientificidad de las pruebas, que deben de ser, si son admitidas, deben de cumplir con ciertos criterios y a eso se le denominan los criterios Dauber. Los vamos a ver en un momento más, en donde los criterios Dauber pues es una serie de lineamientos en donde se deben de atender cuando hablamos precisamente de esta prueba pericial. Tenemos que, bueno, pues primer momento es que se debe de considerar este consenso general por parte de la comunidad científica, es decir, que la comunidad científica avale ese tipo de investigación. Por ejemplo, si hablamos de estrés postraumático, que la comunidad científica esté de alguna manera en la misma línea. Por ejemplo, lo vemos cuando hablamos, por ejemplo, del CIE-11, en donde un grupo de comunidad académica y científica llegaron a la conclusión de que el CIE-11 tendría que considerar ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el trauma complejo, diversas manifestaciones que están muy relacionadas a las víctimas. Entonces, a eso se refiere uno de los criterios, en donde la comunidad académica y científica, pues, estén de acuerdo, estén bajo un consenso y lleguen a esa determinante verificable, es decir, que tenga esta practicidad de poder determinar que lo que
se sustenta y lo que se corrobora se puede verificar. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en temas de ADN, de temas de reconocimiento de paternidad, lo vemos también en temas más de criminalística, ¿no? En donde se hace apoyo de estas ciencias duras. Pero para la psicología también pueden ser unos criterios que podamos considerar dentro de nuestra expertise y nuestra práctica forense, sin duda. Si bien lo acabo de mencionar y lo reitero nuevamente, en México no son los criterios Dauber determinantes para la toma de decisiones judiciales, ni tampoco para el desahogo de pruebas periciales, sí pueden ser un referente. Sí pueden ser un referente para nuestra propia práctica cotidiana. Como tercer rubro de los criterios Dauber es que su caso se conozcan al margen de error que lo condiciona. Es decir, puede existir un margen de error, cuál sería, hacia dónde nos podría llevar y conocer las posibilidades de un resultado erróneo, ¿no? También eso es importante conocer qué sí y qué no es lo que puede suceder con algún tipo de prueba científica particular. Que haya sido revisado por parte de un comité o consenso y aprobada de jerarquía científica. Esto, por ejemplo, lo podemos identificar mucho en las investigaciones, en las presentaciones de tesis o defensas de tesis e investigaciones. También, por ejemplo, cuando hacemos publicaciones en revistas indexadas, en donde debe de pasar por ciertos filtros de aceptación, las revisiones a doble ciego, en donde pues cualquier persona, ¿no?, de otro lado puede revisarte sin saber quién es y que te cuestiones también sobre tu propio trabajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere mucho que haya revisado por parte de un comité o consenso y que pues te haya aprobado y avalado por este tipo de consenso. Que haya publicado en revistas especializadas, que es esto que acabo de mencionar, no solamente que ya haya pasado por una revisión, sino que este tema que yo estoy evaluando, por ejemplo, el estrés postraumático, lo repito nuevamente como manera de ejemplo, que se haya publicado en revistas especializadas. Es decir, las revistas indexadas o especializadas que nos proporcionan información de vanguardia, de primera mano, lo último que está sucediendo. Entonces, revistas indexadas, pues hay muchísimas. Tenemos, por ejemplo, Scopus, tenemos el Anuario de Psicología Jurídica, que de una forma muy constante están lanzando investigaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos nosotros también buscar algo, por ejemplo, de estrés postraumático en víctimas de tránsito de vehículos, por ejemplo, ¿no? Y lo último que se ha investigado sobre ese tipo de población, ahí lo podremos encontrar. A eso se refiere precisamente el quinto paso de los criterios Dauber. Y el sexto, que bueno, se requiere la condición de pertenencia que presupone la existencia de una relación directa con el caso. Esto que ya mencionamos hace un momento, que lo que yo estoy evaluando, lo que yo estoy investigando esté relacionado directamente con mi planteamiento de origen o mi necesidad jurídica por atender. Entonces, que haya una relación directa con eso. Les repito, los criterios Dauber, si bien no son determinantes, sí nos pueden dar un lineamiento precisamente de nuestro actuar forense específicamente. Se dice mucho, si es fiable, es científica, ¿no? Y esa es una conclusión que desde el ámbito científico se llega. Si cumple con esto, que se verifica, que se mide, que se cuantifica, pues es que es muy probable que cuente con un método científico, es que también pues sea fiable, ¿no? Y ya por último, para considerar, bueno, pues en nuestra práctica forense es importante tomar en cuenta lo siguiente. El perito en materia de psicología requiere contar con un repertorio amplio de conocimientos de los procesos judiciales. Esto es que no solamente hacernos llegar de información, por ejemplo, en México, sino también tenemos que voltear a mirar, a leer lo que se hace en Chile, lo que se hace en Canadá, lo que se hace en Francia, ¿no? Es decir, que debemos ampliar nuestro horizonte, no solamente quedarnos con lo que ocurre en nuestra localidad, sino ampliar nuestro panorama. Es necesaria la capacitación especializada en esta materia para poder desempeñar un papel eficiente y que coadyuve a la mejor impartición de justicia. Esto es fundamental. En el ámbito forense nunca se termina de aprender. Yo creo que en ninguna profesión, pero específicamente en la nuestra, estamos en un constante aprendizaje porque ya surgió una nueva adición a una norma, que ya se lanzó un nuevo código, que resulta que ahora se están incorporando al DSM nuevos criterios.
posológicos de diagnóstico, pues resulta que el CIE-11 ya considera otros criterios más de evaluación. Entonces, eso nos lleva, sin duda, a estar en una constante actualización. Eso es fundamental en nuestra práctica. El desarrollo de guías o protocolos es indispensable para la intervención del psicólogo en esta área que permita cumplir profesional y éticamente con su cometido. Nosotros en México vamos de a poco, pero ya tenemos algunos manuales para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de infancia, entre muchos más. Entonces vamos de a poco, pero ya tenemos un referente que hace algunos años pues no lo teníamos, ¿no? Entonces ya tenemos algún apoyo, faltan muchos más, sin duda. Actualización profesional, eso es fundamental porque no solamente es que tú de una forma autodidacta consultes lecturas que ya decíamos de Chile, Canadá, ¿no? Sino que realmente recibas una actualización profesional, una capacitación especializada. Eso es importante, ¿no? Tener cómo comprobar tus expertise, mediante documentos, constancias, eso es fundamental. Y esas constancias, pues obviamente que tengan un valor curricular, que sean generadas por profesionales que conocen del tema, que están inmersos en la materia, y no solamente que te hablan desde los libros o desde el escritorio, sin salir a campo, sin hacer evaluaciones. De eso hay mucho, desafortunadamente, o personas que se dedican solamente a la investigación, pero en su vida han hecho una pericial o en su vida han hecho una evaluación de riesgo, ¿no? Eso es importante también. Regirse bajo códigos éticos y de guías de buenas prácticas, esto es fundamental, de siempre tener claro que tu actuar debe de ser con profesionalismo y con ética, y que tu información puede ayudar a que una persona pueda estar en prisión o no, o que pueda tener una reparación del daño o no. Eso es importantísimo, no perder de vista cuál es el objetivo de tu actuar. Recibir supervisión, estudio de caso con otros colegas, eso es importante. Por ahí tenemos en la Asociación Mexicana un proyectito que esperemos lanzarlo, en donde pues se haga una junta de peritos, que esto no se hace, les adelanto porque es algo que ya tenemos por ahí planteado y que es fundamental hacerlo como una especie de retroalimentación entre profesionales. Formación desde la teoría y no considerar la práctica. Esto es currículums de docentes. Ya les decía que no solamente te hablen desde lo que piensan o creen o lo que dice tal libro, sino realmente también desde su experiencia. Y bueno, pues con esto yo voy a cerrar, que es nuestro diplomado, el diplomado de Psicología Forense y Evaluación Pericial, que bueno, iniciamos ya la siguiente semana. Les repito, iniciamos desde lo básico, que es la psicología jurídica, que es la psicología forense, después ahí nos brincamos a la metodología, después nos brincamos a ya empezar a hacer como la estructura de una pericia, qué es lo que debe de venir en una pericia, ¿no? Aquí les voy presentando el cuerpo docente. Yo tengo el honor de abrir el diplomado, donde vamos a ver esta parte de psicología jurídica, forense y su relación con la norma. También, bueno, pues en segundo módulo, la magíster Sonia del Pilar Ayala, que ella va a estar hablando sobre evaluación psicológica forense, fundamentos teóricos y metodológicos, que esto va muy relacionado a lo que veíamos hace un momento, la estructura metodológica, el planteamiento de hipótesis, pero también cómo lo vamos a empezar a estructurar. Esto es el cuerpo, digamos, la columna vertebral de nuestra pericia. Si no tenemos muy clara nuestros procesos metodológicos, lo demás no va a servir. Podemos copiar y pegar lo que dicen otros profesionales a nuestra pericia, pero si nosotros no tenemos claro qué es nuestra metodología, qué procedimiento estoy realizando, pues obviamente eso de una manera muy fácil puede ser que le resten veracidad a la información que yo estoy brindando. En el tercer módulo, bueno, ya vamos a entrar en cuestiones especializadas, en donde vamos a empezar a revisar el dictamen pericial especializado en el contexto legal en el ámbito familiar. Esto es fundamental porque desafortunadamente es un ámbito donde cada día se solicitan más intervenciones desde el psicólogo forense. Nos vamos entonces a la evaluación forense en niñas, niños y adolescentes, en donde, bueno, pues estar hablando precisamente de la importancia de la evaluación en estos contextos. Se va a tener algunos guías, manuales y protocolos para estas infancias y esta población. Después nos iremos con evaluaciones de casos de violencia de género, en donde también está incrementándose muchísimo la participación del psicólogo en estos escenarios por temas de violencia familiar, tentativas de feminicidio y muchos más. El módulo sobre psicometría forense, bueno, pues aquí ya vamos a empezar sobre conocer precisamente algunos instrumentos de evaluación psicométrica que sirven para diverso tipo de población. Van a conocer instrumentos que atienden a niñas, niños y adolescentes, a mujeres,
a generadores de violencia, a temas de guarda-custodia, entre muchos más. Entonces, este módulo es un módulo fundamental y muy amplio. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro diplomado con peritaje psicológico en defensa y juicio con, bueno, pues Adriana Espinosa, que es un referente a nivel Latinoamérica y que cuenta ella con muchísima expertise en temas de defensa de peritajes, estructura, defensa. Ella nos va a llevar de la mano cómo estructurar nuestra pericial, pero también cómo defenderla en juicio. Entonces, bueno, pues para nosotros realmente pues será un gusto que nos podamos encontrar en estos escenarios. De mi parte es todo. Si tienen dudas, pues yo quedo pendiente. Y pues, bueno, pues sin duda será un espacio en donde nos va a dar muchísimo gusto encontrarnos. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Ingrid, ¿estás por ahí? Bueno, muchas gracias a la maestra por regalarnos de su tiempo y el gran aporte sobre el tema que ha sido muy beneficioso para todos nosotros. Recordándole a todos nuestros seguidores que esta charla será difundida en redes sociales y transmitida en nuestro canal. Cualquier duda, comunicarse al 56 17 29 66 11, que es el número correspondiente a la Asociación Mexicana, o también se puede comunicar al 56 31 39 7905, que pertenece al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos de su tiempo. Los esperamos en el diplomado. Muchas gracias y quienes tengan dudas, yo estaré muy pendiente del canal para disipar cualquier inquietud. Muchas gracias, hasta luego, Ingrid.